Y gira mucho el análisis respecto de la medida cautelar, respecto de la fundamentación. Y para ello, en respeto del onus probandi, le dan mucha relevancia a cuál ha sido la postura del Ministerio Público. Me encontré con muchos fallos indicando que el Ministerio Público había hecho las cosas mal, de algún u otro modo. O no se había presentado para acreditar que el peligro procesal existía, o lo había hecho tardíamente, o había consentido el procesamiento sin prisión preventiva y luego había querido discutir alguna excarcelación. Entonces, básicamente, que esto no solamente se circunscribe al análisis de las medidas cautelares, sino que se circunscribe a toda la discusión, que es mucho más amplia, referida a cuál es la relación, luego del artículo 120, entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no es cierto? En definitiva, en idioma más coloquial, vénganse a hacer cargo de los encarcelamientos preventivos que ustedes pretenden. Si la investigación y ustedes son los titulares de la acción penal y son quienes llevan adelante las acusaciones, si existe peligro de fuga o existe entorpecimiento de la investigación y el imputado ya está en libertad, ningún sentido tiene volver a tratarla. Entonces me encontré también con una cantidad de fallos que dicen, bueno, por vía incidental no puedo provocar el encarcelamiento preventivo de un imputado que ya se encuentra en libertad y la discusión es tardía y abstracta. De cualquier manera, ya les digo, la pena sigue siendo importante en el análisis del peligro procesal. Pero a veces se apartan de este criterio, incluso en contra de lo que el imputado podría pretender. Pues dice, bueno, si el criterio de la pena no es determinante respecto a si existe peligro procesal o no, incluso con penas bajas, si el peligro procesal existe, también corresponde la privación de la libertad. Para mi grata sorpresa, me encontré que en el análisis del principio de proporcionalidad, que yo lo he reformulado en el principio de inequivalencia, algunos fallos toman como criterio no la pena máxima amenazada, sino la pena mínima. Este ha sido un criterio que ya formó parte de un informe de la Comisión Interamericana y que algunos tribunales lo han tomado en diferentes análisis respecto del encarcelamiento preventivo. Así que ya podemos ir dejando de lado la pena máxima como el criterio para analizar el principio de proporcionalidad y ya podemos utilizar la pena mínima. Y por último, lo que me encontré en muchos fallos es que realizan el análisis del plazo razonable, primero de oficio, y segundo, que no lo circunscriben al análisis de los 2 años establecidos en la 2430 o en la 24390 anteriormente, sino que hacen análisis del plazo razonable referido a la investigación, ¿no es cierto? Al famoso artículo 207 que establece 4 meses de duración de la instrucción. Quienes litigamos en federal nos parecía que esa norma era completamente irrelevante, que nada le daba ningún tipo de utilidad. Bueno, hay algunos fallos referidos al encarcelamiento preventivo que se le han brindado y han hecho una evaluación no del plazo razonable en abstracto para cualquier caso, sino del plazo razonable en ese caso concreto, vinculado específicamente a cuánto está durando la instrucción. Y esto lo hacen de oficio también. ¿Cuál es mi conclusión al respecto? Yo hace un tiempo también que vengo estudiando las posibilidades de que los sistemas, no circunscriptos al encarcelamiento preventivo, pero también cómo los sistemas van variando sin necesidad de la modificación legislativa. Muchas veces nosotros, caprichados en nuestra frustración, decimos, bueno, lo que pasa es que este sistema no sirve, el sistema normativo es completamente arcaico, yo así no puedo. Bueno, lo cierto es que cuando uno analiza, en este caso que yo estaba analizando el sistema federal, cuando uno analiza la aplicación del sistema federal desde el 92 en adelante, jurisprudencialmente han existido diferentes cambios jurisprudenciales que han provocado realmente un cambio en el sistema, en cómo se aplica, ¿no es cierto? Creo que el ejemplo de las medidas cautelares es uno. Yo no digo que esto sea la solución ni nada, pero lo cierto es que con un cambio jurisprudencial, si siguiéramos en esta línea, puede llegar a provocar un cambio en el sistema, en cómo se aplican las medidas cautelares. Y para eso no vamos a necesitar, por el momento, que exista un cambio legislativo. Y mi segunda pregunta, que ya no es conclusión, sino pregunta, es
Si va a ser necesario regular todos estos parámetros y estas distinciones también, que yo he intentado clasificar de alguna manera para que sea más comprensible, pero lo cierto es que también vamos a tener diferentes criterios, por ejemplo, para evaluar el peligro de fuga. ¿Cómo hacemos para evaluar el peligro de fuga? Se me ocurren algunas cuestiones que son más discutibles y que pueden provocar alguna discusión. ¿Qué hacemos con el extranjero? Si el hecho de ser extranjero constituye un peligro de fuga per se o no. Lo cierto es que hay fallos en diferentes sentidos. ¿Qué hacemos con la persona que está en situación de calle? La situación de calle, si tenemos el arraigo como eje principal, ¿es o no una situación que per se acredite peligro de fuga? ¿Qué hacemos cuando analizamos el peligro de fuga? ¿En qué momento esto tiene que suceder? Hay muchos fallos que discuten si el peligro de fuga se ha configurado en el momento que la persona es detenida en flagrancia, ¿no es cierto? Se percibe que se está cometiendo un delito y la persona corre y eso constituye peligro de fuga. Y yo ya decía, bueno, yo no sé si eso es peligro de fuga, ¿no es cierto? Está bien, se está fugando en ese momento, pero ese es el peligro de fuga que acredita la aplicación de una medida cautelar. Esto hace que yo me pregunte, y esto se lo dejo como conclusión, si es necesario entonces y con qué criterios modificar la legislación procesal a la hora de establecer cuáles son los criterios que tiene que tener el juez a la hora de evaluar las medidas cautelares, ¿no?